Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johan Ruiz, él es Juan Cárdenas y Simón Restrepo. El día de hoy les estaremos hablando acerca de la técnica de precipitación de proteínas por salado, también conocida como salteado. Primero, para esto requerimos una información general en la cual podamos explicar los diferentes conceptos que se tienen que tener claros para entender este fenómeno. Iniciando con la definición de proteína. Las proteínas son moléculas complejas que desempeñan diversas funciones en las células, desde protección hasta inclusive producción de otras proteínas. Estas están conformadas por componentes internos más pequeños llamados aminoácidos y según la configuración y distribución que estos tengan alrededor de la proteína, hará que la proteína tenga cierta funcionalidad. Si este orden se altera, por ende se alteraría su configuración 3D, o cualquier cosa que altere una de sus características hará que la proteína se desnaturalice. Por otro lado tenemos la albúmina, que junto con la ovoalbúmina son las proteínas principales dentro de la clara de huevo, que fue, digamos, el objeto que analizamos en el laboratorio. La albúmina, representa el 55% de toda la proteína que tiene en sí la clara, y por ende es una mezcla de proteínas que es bastante compleja con una gran variedad de aminoácidos. Esta normalmente es usada como suplemento alimenticio en las diferentes industrias, ya sea que se la tomen las personas directamente para hacer ejercicio o que las empresas extraigan este material para generar diferentes productos. Por último, tenemos la definición de la técnica de precipitado por salteado, la cual consiste en un fenómeno físico-químico que se basa en las diferentes interacciones de electrolito-no electrolito que tendrá la sal con la proteína y el agua, que es el mismo pozo en el que está, donde las altas concentraciones salinas o alta fuerza iónica combatirá, digamos, por la estabilidad en la solución salina y hará que la proteína se precipite. En la práctica se hizo uso de los siguientes reactivos, los cuales cumplieron un papel fundamental: cloruro de sodio y sulfato de amonio. Su función es la de conseguir realizar la técnica de saltinado. Por tanto, dependiendo de su concentración, funciona como agente precipitante, ya que provoca que las proteínas pierdan su estado en solución y se precipiten. El cloruro de sodio es una sal monovalente y el sulfato de amonio es una sal divalente. Además, el buffer fosfato es una solución con fosfato monosódico y disódico, que tiene un pH de 7.4 y una concentración de 0,1 molar. Su función es principalmente imprescindible para que las proteínas conserven su pH, para garantizar su funcionalidad y evitar que éstas no se desnaturalicen. El buffer fosfato funciona como una solución tampón, ya que evita que el pH sufra variaciones bruscas durante la precipitación. Por último, tenemos el reactivo de Biuret. Es una prueba cualitativa. Funciona como un método colorímetro que permite detectar la presencia de proteínas de más de 2 aminoácidos. Si esta es positiva, presenta una caracterización que es con un color morado o violeta. De lo contrario, sería de una tonalidad celeste. Ahora, en cuanto al análisis de resultados, podremos ver en la siguiente imagen que en la fila de arriba tenemos muestras del sulfato de amonio y en la fila de abajo tenemos muestras de cloruro de sodio. Para ambos casos, al principio se puede evidenciar que había existencia de proteínas, ya que el reactivo de Biuret adoptó un color morado o violeta, incluyendo a los de las muestras de clara en agua desionizada y a la clara en buffer sin sal. Sin embargo, a medida que la concentración de sales fue aumentando, el reactivo comenzó a mostrar un color celeste, dando a entender que había una ausencia de proteínas. Pero, ¿por qué para una sal este proceso fue más anticipado que la otra? ¿Por qué el pH del buffer es importante? ¿Y por qué fue necesario un baño de hielo? Esto se debe a distintos efectos de distintos parámetros que se tuvieron en cuenta durante la práctica. Primero que todo, la concentración de sal. Las sales neutras ejercen efectos pronunciados sobre la solubilidad de las proteínas globulares, como lo es en este caso la albúmina. Observemos la siguiente gráfica. A baja concentración, las sales incrementan la solubilidad de la proteína. Este fenómeno recibe el nombre de solubilidad por salado o saltinidad, en el que los iones adicionales recurren con mayor eficacia a las cargas iónicas de las moléculas proteicas, con lo que se incrementa la solubilidad de las proteínas.
Es por esto por lo que en las primeras muestras las pruebas del reactivo de Biuret dieron positivas. Pero, por otra parte, a medida que la concentración de la sal aumenta, la solubilidad de las proteínas comienza a disminuir. A una concentración lo suficientemente elevada, una proteína puede ser casi completamente precipitada de su disolución. Este efecto es el que se conoce como salting out, que es el resultado de la competencia entre las moléculas de la sal y de la proteína por mantenerse en la solución, donde quien lo logra en este caso vendría siendo la sal. Es por esto por lo que en las últimas muestras la prueba prácticamente daba negativa. Ahora, otra cosa que también influye es el tipo de sal. Las sales de los iones divalentes, tales como el sulfato de potasio y el sulfato de amonio, son mucho más eficaces en la solubilización de las proteínas que las sales de iones monovalentes, como en este caso fue el cloruro de sodio o también el cloruro de potasio. Este efecto lo podemos observar en el siguiente gráfico, que muestra la solubilidad de la carboxiemoglobina, que también es una proteína globular, así como la albúmina. Esto es a un pH dado y depende de la fuerza iónica, que esta, por cierto, depende de la concentración y del tipo de ion. S y S' representan respectivamente las solubilidades de la proteína en disolución de la sal y en el agua pura. Entonces, como podemos observar, las sales divalentes requieren menos fuerza iónica, es decir, menor concentración, para comenzar a disminuir la solubilidad de la proteína. Es por esto por lo que en nuestro caso las muestras que usaron sulfato de amonio precipitaron más proteína que las que usaron cloruro de sodio, todo esto a una misma concentración o una misma fuerza iónica. Ahora, en cuanto al pH, la solubilidad de la mayor parte de las proteínas globulares, como la albúmina, se halla profundamente influida por el pH del sistema. La siguiente figura muestra la solubilidad de la beta-lactoglobulina, que es una proteína de la leche, y es mínima cuando el pH se encuentra entre 5.2 y 5.3 aproximadamente, y esto es independiente de la concentración de cloruro sódico que haya en el momento. Como podemos observar, a cada lado de este valor crítico del pH, la solubilidad experimenta un incremento muy agudo. Este valor mínimo recibe el nombre de pH o punto isoeléctrico y se caracteriza porque en él la solubilidad de la proteína es mínima. Esto se debe a que la repulsión electrostática con otras moléculas no ocurre. Entonces, de esta forma se da lugar a la atracción entre las moléculas de las proteínas disueltas y ellas forman un precipitado. Si el pH del buffer hubiese sido un poco más cercano al del punto isoeléctrico de la albúmina, que en este caso es más o menos 4.9, además de controlar el pH de la solución, se podría haber maximizado la cantidad de albúmina precipitada, ya que para ese pH la solubilidad de ella es mínima. Y por último, la temperatura también tiene efectos. Entre los 0 y los 40 grados centígrados aproximadamente, la mayor parte de la solubilidad de las proteínas globulares, como la albúmina, aumenta al aumentar la temperatura. Por esto, el baño de hielo era importante, ya que disminuir la temperatura favorece al precipitado. Además, cabe resaltar que este tipo de proteínas, cuando son sometidas a salados, aumentan en inestabilidad y se pueden desnaturalizar, sobre todo si las temperaturas son altas o incluso si son ambientales. Por lo tanto, con el baño de hielo también buscamos evitar ese efecto. A manera de conclusión, podemos afirmar que para separar proteínas entran en juego diversos factores, dentro de los cuales primeramente debemos mantener un pH estable y una temperatura baja con el fin de evitar que se desnaturalice la proteína. Además, si deseamos encontrar una forma para separar la proteína globular, que en este caso una proteína globular, la forma más efectiva de hacerlo requiere un reactivo tampón a un pH que coincida con el punto isoeléctrico de la proteína. Además, deben usarse sales de tipo divalente, ya que estas, a menores fuerzas iónicas, logran disminuir en mayor medida la solubilidad de la proteína. Y lógicamente no se debe agregar cantidad suficiente, no podemos agregar una cantidad pequeña de sal, porque si no tendríamos el proceso contrario a la precipitación, tendríamos un saltinín en vez de un saltinado. Mi nombre es Johan Ruiz, Juan Cárdenas y Simón Restrepo. Muchas gracias.